Ya. Joana, Disculpe, una consulta. dígame. ¿Qué pasa cuando en estas plataformas de como Booking, a ver, hay fotos súper buenas a veces que son en realidad un poco engañosas a la realidad de los espacios del metraje? En una oportunidad a mí me pasó que hice un arriendo por Booking y era todo perfecto, bueno, dentro de las fotos. Y cuando uno llega, no era lo que uno esperaba, y más aún nos encontramos con la sorpresa que el agua, decían que solamente, o bueno, en el sector de, para ser más específica, de, cerca de Zapallar, decían que solamente ahí no existía el alcantarillado. Y esa persona que tiene publicadas las fotos y todo su arrendamiento temporal, a todos los tenía convencido de que no tenían agua alcantarillado, que las aguas eran solamente agua salada. Entonces, para la sorpresa nuestra, nos encontramos que la cañería salía agua salada, todo. Ya, ahí lo único que puede hacer en el lugar es hablar al chat de ayuda que tiene la aplicación y solicitar que le hagan la cancelación de la reserva sin que aplique las políticas que tenga el anfitrión. Obviamente, igual, por ejemplo, que cuando uno compra en un súper o en Uber Eats y algo, le van a ¿No? pedir fotos y cosas donde sí le van a realizar la cancelación si efectivamente demuestra que no se está cumpliendo con algo. Ya. Obviamente el mal rato no se lo va no se lo va a sacar y va a tener que buscar nuevamente dónde quedarse. Pero Ah, ellos sí le van a hacer la tiempo, cancelación con el chat en línea. en tiempo estival hay un poco de abuso, porque Claro, obviamente uno va a buscar un arriendo temporal, porque obviamente quiere ir de vacaciones y se encuentra con la sorpresa que ya está todo sobrevendido. sí, pues, sí, ese es el problema. Entonces ahí entran el arma de doble filo de si decide cancelar porque es muy engañoso el aviso o se queda para no arriesgarse a no encontrar o encontrar mucho más caro. Mm. Pero en el caso de que decida hacerlo, hay un chat de ayuda donde usted pone necesito ayuda, esos típicos que tienen todas las aplicaciones y la atienden en línea en un chat. De hecho, existe tanto para anfitriones como para usuarios viajeros. Ah, ya, muchas gracias. De nada. Y ahora pasamos propiamente tal a lo que es arrendamiento de inmuebles, en este caso urbanos, ¿cierto? Como siempre vamos a considerar acá un ejemplo principal para todo lo que veamos, o el arriendo de una casa o un departamento, ¿ya? Recordando lo que hemos hablado, cuando hablamos de arriendo de predio urbano, ¿cierto? Hablamos de aquellos que se encuentran regidos bajo la ley 18.101, que fija las normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos. ¿Cuál es nuestra labor para los propietarios en este tema? Buscar buenos arrendatarios que cumplan con los requisitos para que nosotros, a través de nuestra preevaluación, creamos, ¿cierto? O podamos dar seguridad al dueño de que va a poder cumplir con la renta que el dueño está pidiendo, ¿ya? Ojo, que por parte nuestra o del propietario, no existe forma de asegurar o garantizar el pago del arriendo. Obviamente existen seguros de arriendo y otras cosas, pero a través de la evaluación del arrendatario y todo, por mucho que uno trate de asegurarse de si efectivamente él gana lo que dice, si es que uno revisa si los papeles son verídicos o no, no existe forma de asegurar de que el arrendatario de verdad cumple al 100%. ¿Por qué les digo esto? Va a haber muchas veces en que ustedes, como les voy a mencionar cuando les muestre papeles y todo, van a encontrar arrendatarios que realmente acreditan justo con la renta y suelen ser excelentes arrendatarios, ¿ya? Pero a veces tienen otros que pueden ganar mucho más de lo que se requiere y aún así no cumplir, ¿ya? Por lo tanto, por mucho que uno haga una evaluación netamente matemática de ver si es que paga o no paga, cuál ha sido su comportamiento comercial, no existe una forma de asegurar o garantizar que tal arrendatario va a realizar realmente el pago de la renta, ¿ya? Ahora, obviamente, en clases posteriores vamos a hablar también de lo que está muy en boga hoy en día, que son los seguros de arrendamiento, pero que obviamente ese es un seguro en caso de que el arrendatario falle.
no nos asegura que él vaya a cumplir, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de arrendamiento de inmuebles, ya habíamos mencionado antes que existían dos formas. Una es la búsqueda de arrendatarios, ¿cierto? Que más que nada consiste en la gestión de arriendo, donde se cobraba el 50% por parte, y que consiste en la búsqueda de estos arrendatarios a través de la publicación de la propiedad, se gestiona un contrato que se firma, se entrega la propiedad y hasta ahí llega la labor del corredor de propiedades. Pero también existe la administración de propiedad, en donde uno a través de un poder de administración, ya sea un mandato o un contrato, sigue este nexo mensual con el arrendatario, ¿cierto? Intermediando entre en dueño y arrendatario, generando una comisión mensual del 10%, ¿ya? Ahora, si consideramos este arriendo, donde hablamos de la comisión, de la búsqueda de arrendatario hasta la entrega de propiedad, porque ya hablamos de lo que consistía una administración de propiedad, vamos a tener un flujo de arriendo, ¿ya? Este flujo de arrendamiento de inmueble va a tener varias etapas que las vamos a analizar una a una, para que aquí pueden ver el esquema y obviamente darse cuenta, por ejemplo, que si estamos hablando de publicación, no va a ser momento de preguntar de evaluación de prospectos, porque eso lo vamos a ver en un momento, ¿ya? Entonces aquí van a ver en el orden que nosotros vamos a ir viendo todo el proceso. Vamos a comenzar desde la captación de la propiedad. ¿Qué debe hacer un corredor de propiedades cuando la capta? Ojo, no vamos a ver la captación propiamente tal porque la vamos a ver después. Esa clase estaba programada para antes de estos temas, pero la modifiqué porque sentí que a veces no es bueno ponerse a captar sin manejar arriendo o al menos arriendo, porque a veces le van a preguntar cosas que no va a saber responder y le pueden perjudicar en su captación. ¿Ya? Por eso la corrí para después, la captación técnica, por así decirla, pero ahora aquí lo que vamos a ver es qué hace un corredor desde que capta la propiedad, ¿ya? Que como van a ver ahí, está involucrada la orden de arriendo. Luego de captarla, ¿cierto? Viene la publicación. Después que está publicada, vamos a coordinar las visitas, donde vamos a ver las órdenes de visitas. Después de eso, si alguien de estas personas está interesada en arrendar la propiedad, vamos a ver lo que es la evaluación de prospectos, donde vamos a ver qué documentos se piden, ¿cierto? Cómo se hace la evaluación, si la hace usted, el dueño, ambos, etcétera. Y vamos a revisar uno a uno los documentos que le mencione con ejemplos de documentos reales, ¿ya? Después de eso, ¿cierto? Está mencionado nuevamente evaluación de prospecto porque viene la parte en quién va a ser la evaluación real, si usted o el dueño o ambos. Ya, primero es la parte de la recepción. Después viene la parte de la elección del arrendatario, quién la va a hacer, cómo, por qué. ¿Ya? Después viene la firma del contrato, donde vamos a hablar sobre las formas disponibles de firmar y vamos a revisar un contrato de arrendamiento propiamente tal, artículo por artículo, ¿ya? Y posterior viene la entrega del inmueble y qué cosas pueden estar implicadas en la entrega del inmueble, ¿ya? Todo esto, como les mencionaba, va a tardar aproximadamente 3 a 4 clases, depende cómo avancemos. La más larga y que se demora menos, más en general, perdón, es la de la documentación, porque vamos a revisar cada uno de los documentos, ¿ya? Acá hay otra imagen del flujo de arriendo, donde podemos ver qué personas están involucradas en cada parte del procedimiento, qué trámites se suelen realizar ahí, qué documentos están involucrados, ¿ya? Ojo que como pueden ver, sale el certificado de dominio vigente, que lo ideal es que cuando nosotros empezamos a recopilar los antecedentes de la propiedad, ¿cierto? Para publicarla, le mencionemos al propietario que si va a firmar en una notaría, como les había mencionado en una clase anterior, ¿cierto? Le van a pedir un certificado de dominio vigente que tenga una emisión no mayor a 30 días. Hay que hacerle saber que este certificado de dominio vigente se saca del conservador de bienes raíces, que suele tener una demora, que es variable según comuna. Acá en Viña del Mar, 7 días demora el conservador en entregar ese documento. Ya, por lo tanto, va a ser importante considerar que si quiere firmar en notaría, debe ya comenzar a gestionar este documento. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de captación de propiedad, recuerden que aquí vamos a hablar solo del flujo de arrendamiento. Por lo tanto, no vamos a mencionar nada que tenga que ver con venta. ¿Ya? Eso va a salir después. Cuando veamos compra-venta, vamos a ver este mismo flujo, pero relacionado a la compra-venta. ¿Ya? Aspecto relevante a considerar en la captación de propiedad. ¿Alguien iba a hablar?
Ah, no, me pareció escuchar un micrófono. Es que hay ciertas dificultades y barreras, y que suele ser principalmente que el arriendo suele ser un poco más difícil de captar, porque muchos propietarios se quieren ahorrar este alto gasto inmediato, ¿cierto? Que suele ser de la mitad de un mes de arriendo, considerando que ellos pueden arrendar solo su propiedad, que ellos han hecho un contrato alguna vez, que ellos pueden publicar, que pueden evaluar arrendatarios, y que no consideran a veces los beneficios que pueden tener de tener un corredor de propiedades, porque muchas veces desconocen ciertas cosas del contrato. ¿Ya? Otro aspecto relevante es que, si bien la captación de propiedades en arriendo puede ser una menor ganancia que una venta, por ejemplo, que a veces una venta de una propiedad de alto valor le puede dar para vivir todo el año si quiere, esto le va a permitir tener un flujo de caja donde usted va a tener mayor efectivo para sus gastos operacionales. ¿Ya? Lo otro que tenemos que considerar es las partes que están involucradas o personas involucradas en este proceso, que son la parte arrendadora o parte arrendataria, recordando que el corredor, ¿cierto?, es un intermediario entre estas dos, y que dijimos que eran solo dos partes anteriormente, en que alguna parte puede estar compuesta por más personas, pero no deja de ser una parte, ¿ya? Y el tipo de contrato, si es con exclusividad o sin exclusividad, que obviamente vamos a profundizar, ¿ya? Pero ahí vamos a... Entonces, cuando hablamos de dificultades, ¿cierto? Dijimos que era dificultad de captación, que había alta competencia, los propietarios a veces no tenían información o estaban desinformados de lo que servía, de lo que les podía beneficiar el corretaje. Otra cosa que puede haber es que, que ellos no quieran el servicio por malas experiencias previas, o a su vez ya tengan un corredor y que hayan tenido muy buena experiencia con él y por algo no quieren entregárselo a otro, ¿cierto? Y lo que hablamos del dinero que le producía, que es un dinero más rápido y que le permite cierto, la operación de funcionamiento periódico de usted. ¿A qué me refiero con periódico? Que a través de este dinero que genera con arriendo, ¿cierto? Usted puede, no sé, invertir en publicidad, en los portales de publicación, en su tarjeta de presentación, en benzina, en locomoción, etcétera. ¿Ya? Cuando hablamos de partes involucradas, de forma más específica, dijimos que en el contrato de arrendamiento hay dos partes involucradas, que son arrendador y arrendatario. Pero aquí vamos a ver que podemos aparecer nosotros como intermediarios y puede aparecer otra parte, ¿ya? Tenemos el arrendador, ¿cierto? Que es la persona que pone en arriendo su propiedad, que cede su uso a cambio de una retribución, que era la definición del contrato de arriendo. Tenemos el arrendatario, ¿cierto? Que es la persona que hará el uso de esta propiedad a cambio del pago de la retribución y que debe demostrar una capacidad de pago. Ojo, esta capacidad de pago demostrada también sirve como prueba en tribunales cuando hay un incumplimiento de arriendo. Ya, le van a preguntar qué documentos le solicitó al arrendatario para arrendar. De hecho, salió en las noticias, voy a tratar de buscar esa noticia y se la voy a mostrar en una clase, donde salía qué cosas debía tener un contrato de arriendo, qué papel había que pedir, porque igual uno no, en estricto rigor legalmente no debería arrendarle algo a alguien que no tiene la capacidad de pago, ¿ya? Aparecemos nosotros como corredores de propiedades que podemos hacer la gestión del proceso de arriendo o administrar la propiedad, o ambos, ¿cierto? Y aparece esta cuarta persona que no habíamos mencionado, que es el famoso aval o codeudor. ¿Ya? Vamos a especificar más después de aval, pero vamos a mencionar ahora que hay dos tipos, el codeudor solidario y el codeudor subsidiario. ¿Ya? Ah, justo venía al tiro, no recordaba que venía esto. Entonces, tenemos estos dos tipos de avales que es muy importante diferenciarlo en el corretaje, ¿ya? Porque el aval subsidiario es un aval que solo opera de manera residual, es decir, se le puede cobrar cuando ya se ha demostrado que el pago no se le pudo exigir al deudor principal. Por algún motivo, el arrendatario no puede pagar o puede pagar quizás muchas cuotas, el arrendador no quiere, se le puede cobrar este aval subsidiario una vez que en juicio se demostró que no se le pudo exigir la deuda al deudor principal. ¿Ya? En cambio, el aval solidario tiene una obligación conjunta ya sobre la obligación de pago. Se le puede exigir a él al mismo tiempo que el deudor principal o incluso primero que al deudor principal, porque la exigibilidad legal se le puede atribuir a ambos por igual. Entonces, de acá es importante recalcarles y que recuerden, porque puede ser pregunta de prueba, cuál es el tipo de aval que nosotros vamos a recomendar como corredores de propiedades,
siempre el solidario. Ese es el aval que se debe recomendar y utilizar. ¿Por qué? Porque ante cualquier problema se le puede exigir el cobro a él. Ahora, bajo criterio mío, yo siempre he dicho, yo nunca voy a poner requisitos que no ponga un propietario. No les estoy diciendo a ustedes en este momento, exijan siempre un aval solidario. No. Lo que yo les digo es que si el propietario quiere exigir un aval, recomienden el solidario. No recomienden siempre un aval porque pueden frenar el arriendo, tanto para el propietario que quizás necesita percibir su ingreso, que puede estar pagando un dividendo, como para ustedes que van a hacer más difícil la posibilidad de arrendar el inmueble que tienen a cargo. ¿Ya? Por lo tanto, siempre yo recomiendo que se acerquen a los requisitos del propietario y no agreguen más, a menos que ustedes sientan, obviamente, que son muy estrictamente necesarios. ¿Ya? Ahora, uno a veces sugiere aval. Por ejemplo, hay un arrendatario que quiere una propiedad, no cumple los requisitos, pero usted por alguna forma le da una tinca que podría ser un buen arrendatario. Usted le podría decir al propietario que no exigió un aval, y si se lo arrendamos y le pedimos un aval, ahí usted le explica lo que pasa, que el aval solidario, si él no paga y se le hace la obligación, le puede explicar y quizás ayudar a ambas partes a que cierren pronto, al arrendador que no estaba convencido con este candidato y a este candidato que realmente estaba interesado, le puede facilitar, ¿cierto?, esta tarea a través de la sugerencia de un aval, ¿ya? Y aquí hay otro comparativo de la responsabilidad solidaria y subsidiaria, que son diferencias de los avales, donde mencionábamos que al solidario se le podía exigir simultáneamente, ¿cierto? Se le puede exigir a cada deudor total de la deuda, es decir, le puede cobrar todo lo adeudado, tanto al arrendatario como a su aval, y el proceso de cobro se puede iniciar indistintamente. ¿Ya? En cambio, en el subsidiario, el proceso de cobro se puede iniciar solo si no se pudo cobrar al deudor, ¿ya? La deuda se le puede exigir solo si el principal no lo hace, ¿cierto? Por lo tanto, por eso mismo que se recomienda la solidaria, ¿ya? Ahora, tipos de contrato de arriendo, pero de órdenes de arriendo, es decir, el contrato que firmamos nosotros como corredores de propiedades con el propietario. Ya habíamos mencionado de que habían con exclusividad y sin exclusividad, ¿ya? Con exclusividad, este concepto les va a servir para tanto para el arriendo y la compraventa, es en donde el corredor, ¿cierto? Solo se puede cerrar con el corredor con quien se firma. Es decir, el propietario no puede tener más corredores y no puede promocionar la propiedad por sí mismo, ¿ya? Solo con el corredor con el que firma. Es decir, que en algún momento la comisión sí o sí va a ser el corredor, a menos que se cumpla el plazo del contrato, ¿ya? Que como vamos a ver después, suelen haber plazo igual, uno no va a estar 2 años esperando que el corredor arriende la propiedad, ¿ya? Obviamente, los contratos con exclusividad son más extraños, la gente quiere cerrar luego su negocio, por lo que el corredor que quiere tener contratos exclusivos suele negociar una menor comisión. Hacer rebaja en la comisión para negociar esta exclusividad, ¿ya? Y sin exclusividad, cualquiera puede ofertar la propiedad, la comisión la tiene que encierra el negocio, ¿cierto? Y aquí lo importante y recomendable para el corredor de propiedades es que como la mayoría de los clientes van a ser sin exclusividad, se recomienda siempre necesariamente tener una rapidez y fluidez en la respuesta que uno tenga de sus avisos. Porque una casa que uno tiene publicada en arriendo, la pueden tener 5 corredores más. Si un cliente le pregunta a usted por su aviso y usted no respondió en 5 horas, es muy altamente probable que esa persona haya estado buscando y haya visto la misma casa en otro corredor y el corredor le haya respondido en ese lapso y va a cerrar con él y usted va a perder ese negocio por no responder a tiempo. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta, comentario hasta el momento? A ver si alcanzamos. Parece que no. Ya, creo que vamos a alcanzar. Ahora, orden de arriendo. ¿Qué es la orden de arriendo? Es el contrato de corretaje que realizamos corredor y propietario. Esas son las dos partes. Aquí no está el arrendatario porque no existe aún. Nosotros captamos la propiedad y firmamos esta orden de arriendo con el propietario. ¿Ya? En Chile no existe un consenso, ¿cierto?, sobre la naturaleza jurídica que tiene este contrato. ¿Ya? Por lo tanto,
se considera, a modo de resumen, es importante que sepan que es un contrato de mediación o de comisión mercantil. ¿Por qué es mercantil? Porque uno presta un servicio y recibe una comisión si es que se cumple el objetivo del contrato. Si no, no hay una comisión. ¿Ya? Ahora, el contrato de corretaje, en este caso de arriendo en su materialidad, consiste en el conjunto de cláusulas que son las convenciones que se hizo entre corredor y propietario, ¿cierto? Y que integran este contrato. Es decir, nosotros en ese contrato vamos a establecer las condiciones. ¿Qué ofrecemos nosotros a cambio de qué? ¿Quiénes están involucrados? ¿Qué propiedad es? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el plazo que va a durar el contrato? ¿Se va a renovar o no? Etcétera. Todas las condiciones que acordemos entre ambas partes va a estar suscrito materialmente en este contrato. ¿Ya? Si lo consideramos como una definición de la lengua española, un contrato de corretaje, propiamente tal, es el que obliga a una de las partes a facilitar o promover, a cambio de una comisión, la celebración de un determinado contrato entre la otra parte y un tercero. ¿Ya? Esa definición de abajo no la vamos a pasar porque es muy técnica, no importa ahora. ¿Ya? Ahora, sin perjuicio de lo anterior, como veremos más adelante, la misma Corte Suprema ha señalado que existe la obligación de pago al corredor que ha presentado el negocio y a las partes contratantes. Es decir, yo medié entre dos clientes, ya ellos están obligados a pagarme si cierran ese negocio, aun cuando éstas hayan concluido la operación inmobiliaria sin la presencia o asistencia de gestor inmobiliario, habiéndole sustraído las partes de la asesoría que debe desarrollar con el objeto de no pagar la retribución monetaria que por derecho le corresponde. ¿Qué quiere decir esto? Que la Corte Suprema reconoce esta obligación de pago en el caso hipotético, por ejemplo, que usted como corredor vaya a una propiedad, esté el dueño, esté el arrendatario, usted les muestra la propiedad, luego de que se van, el arrendatario vuelve y cierra con el propietario por su cuenta, usted puede hacer esta reclamación de pago judicialmente. Obviamente le van a pedir pruebas y de esos mecanismos de prueba vamos a hablar, obviamente. ¿Ya? Ahora, elementos esenciales que debe tener el contrato, la naturaleza del encargo, es decir, ¿qué se busca? Arrendar tal propiedad. ¿Ya? Y lo otro importante, que este derecho del corredor es condicional, es decir, este pago solo se va a poder exigir si se cierra el negocio. ¿Ya? Anteriormente a veces se utilizaba que el pago era a todo evento. Por ejemplo, un propietario se fue a vivir a otro país, le dejó al corredor la propiedad para que la venda, filo, yo te lo voy a pagar sí o sí porque la voy a vender tú sí o sí, yo no vuelvo más. Pudiese existir, pero es algo bastante extraño. Entonces, en general, es acondicional. Yo lo hago, se me paga. ¿Ya? Ahora, como les decía, como no hay una regulación, ¿cierto?, del corretaje propiamente tal y no existe un consenso en esto, uno se guía más que nada por los hechos que han habido. Y la jurisprudencia nacional en general ha determinado de forma unánime que lo que mencioné anteriormente, que el contrato de corretaje es uno mercantil, ¿ya? En el que se basa que uno presta un servicio a cambio de una comisión que se obtiene solo si se cierra el negocio, ¿ya? Por lo tanto, no hay limitaciones a la prueba testimonial como si ocurriera ante un mandato de carácter civil. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos utilizar como prueba el testimonio para decir que tal persona no está cumpliendo con el pago que nos corresponde. ¿Ya? Voy a saltar mesa, si alguien pregunta delante de la mano, recuerden, porque vamos a hablar de las pruebas. ¿Ya? Entonces, este contrato, esta orden de arriendo es un contrato de confianza, ¿cierto? Porque el propietario le confía su propiedad al corredor para que la promueva y busque este arrendatario que él necesita, ¿ya? Obviamente, este contrato tiene ciertas características, tiene ciertas convenciones, ¿cierto? En donde se delega esta gestión para que el corredor, a través de esta confianza, ¿cierto? A través de sus servicios, ¿cierto? Pueda eh, encontrar al arrendatario, obviamente siempre resguardando la información que sea confidencial del propietario. ¿Ya? Ahora, si bien, como van a ver ustedes, cierto, los que se dediquen a esto a lo largo del tiempo, se van a dar cuenta que en la mayoría de las ocasiones el contrato de corretaje es verbal. Muy pocas veces uno firma un contrato escrito, ¿ya? También se puede hacer mediante instrumento privado, es decir, las firmas pueden ser
privadas, yo llevo una hoja a su casa, él acepta y me firma y listo, o se puede hacer ante notario, como también se puede hacer por firma electrónica, ¿ya? Ahora, obviamente, como es un contrato escrito ante notario, da mayor seguridad al propietario del inmueble, especialmente si, por ejemplo, usted va a tener una llave a cargo, este va a ser amoblado, etcétera, porque él va a tener la confianza de que está confiando en su propiedad a alguien que está ahí, en alguna parte hay una prueba de eso, ¿ya? Obviamente a usted también le sirve, y le sirve como prueba, ¿ya? Para lo que mencionábamos delante, de que si en caso de que el propietario quisiese cerrar esto por fuera, obviando, o el arrendatario, obviando su comisión, usted puede utilizar como prueba esta orden de arriendo, ¿ya? Ahora, no vamos a alcanzar a ver hoy, pero existe otra prueba que a usted le sirve para cobrar en caso que le quieran no pagar la comisión, y es la orden de visita, que es donde usted firma con la persona que está visitando la propiedad, ¿ya? Ahora, ¿qué estipulaciones habituales hay en un contrato de corretaje? ¿Ya? Como es uno consensual, que solo se perfecciona con la voluntad de las partes, mencionamos que no era necesaria su escrituración para que sea válido para la vía jurídica. ¿Ya? Obviamente, el documento escrito es una mejor prueba de que este contrato existe. ¿Ya? Pero en virtud de esto, si se hace escrito, es necesario que contenga ciertas cláusulas. ¿Ya? Al igual que, como vamos a ver después, el contrato de arriendo requiere de ciertas cláusulas, el contrato de corretaje igual, sea oral o sea escrito. Estas son cosas que uno suele consensuar para el negocio. Primero, que debe estar la individualización de las partes con los datos que ahí se mencionan: fecha en que se suscribe el contrato, nombre completo, nacionalidad, estado civil, ocupación, ¿cierto? Que puede ser profesión, oficio o actividad, domicilio y contactos, que pueden ser el teléfono y el correo o uno de ambos. Estos son los mínimos que exige la ley para que el contrato sea utilizado como prueba, ¿ya? Y que, como les dije yo, salieron hasta en las noticias hace poco. Tienen que estar esta información en el contrato, ¿ya? Otro que importante que debe haber es la individualización del inmueble, individualización específica, señalando calle, si es pasaje o avenida, el número donde se emplaza la propiedad, si es que existe un número de casa, número de departamento, etcétera, y si es posible el número de rol de la propiedad. Ya. Si se trata de una parcela o algo, indicar nombre de fondo, etcétera. ¿Ya? Otra cláusula que debe haber es donde el cliente, ¿cierto?, tiene la obligación de proporcionar al corredor toda la documentación necesaria y correcta para ejecutar el encargo. Por ejemplo, el certificado de dominio vigente para que después el cliente pueda firmar. ¿Ya? Se coloca la comisión que el corredor va a percibir por intermediar este arrendamiento. ¿Ya? También, obviamente, se puede poner alguna multa en caso que se retracten, etcétera, pero no suele estar eso. Otra cosa que se suele colocar es si los gastos y gestiones que ejecuta el corredor van a ser a cuenta del corredor o los tiene que reembolsar el dueño. Se tiene que colocar el plazo de vigencia del contrato, si se va a renovar o no, si va a ser automático o no, ¿cierto? Si va a ser exclusivo o no, ¿ya? Y lo más importante es la autorización expresa del cliente, donde dice, por ejemplo, yo, Aldo Díaz, autorizo expresamente a tanto, tanto para promocionar y promover la propiedad tanto, tanto. ¿Ya? Sí. ¿Alguna duda? Vamos a ver una orden de arriendo, lo que no recuerdo si ahora, pero creo que por tiempo no, o si no en la siguiente clase, ¿ya? Pero vamos a ver un ejemplo de orden de arriendo. Ya, las clases de contrato de corretaje ya habíamos mencionado que estaba con exclusividad y sin exclusividad, así que no vamos a andar en este, ¿cierto? Porque mencionamos ya lo que era. Y aquí vamos a hablar de las pruebas en el contrato de corretaje, ya donde decimos, ¿cierto?, que la prueba es el hecho legal donde nosotros podemos demostrar la existencia, ¿cierto?, de una supuesta obligación, ¿ya? Obviamente, la ley aquí, en este caso, reconoce como medios de prueba instrumentos públicos o privados, es decir, una firma notariada o no notariada, testigos, presunciones, confesiones, inspecciones, ¿ya? Ahora, al momento de iniciar la intermediación inmobiliaria, las partes deberán, obviamente, es recomendable que suscriban un contrato de corretaje para que usted tenga como prueba esto, ¿ya? Ahora, es muy recomendable también
escriturar siempre los compromisos que se tienen con el cliente y si no se hace un contrato de corretaje, al menos que haya comunicación escrita. Ya, de hecho, yo siempre menciono esto en esta clase, que a mí no me gusta mucho cerrar captaciones por llamada telefónica. Uno, porque usted o el dueño pueden olvidar algo. Y dos, porque no queda prueba de lo conversado. Entonces, yo siempre he dicho que una captación es mejor cerrarla por WhatsApp o correo, por donde usted le va a quedar una prueba de todo lo que hablar. ¿Ya? Porque ¿qué le puede suceder? Que el dueño diga, sí, obvio, me interesa, ya 50%, y después al momento de firmar el contrato, él diga, no, porque yo te dije que yo no pagaba comisión. Y solo hablaron por teléfono, ¿cómo lo demuestra? No tiene cómo demostrar. Ya, entonces, obviamente, esta negociación que tiene usted con el dueño para llevar a cabo este negocio, idealmente que esté en comunicación escrita, para que usted tenga una prueba de esto, ¿ya? Independiente de que exista el contrato o no. Usted quizás no va a tener contrato y va a tener esto, o va a tener el contrato y también le puede servir, ¿ya? Ya habíamos mencionado que la Corte cierto lo considera mercantil, por lo tanto se puede probar la existencia de esto por testigos, ¿ya? De hecho, en el Código Civil, en el artículo 128, se señala que la prueba de testigos es admisible en negocios mercantiles, cualquiera que sea la cantidad que importe la obligación que se trate de probar. Es decir, aunque no hemos llegado ahí aún, también le va a servir para compraventas, que es mucho más dinero que podrían tratar de no querer pagarle. ¿Ya? No solo en arriendo, recordar que el contrato de corretaje lo estamos viendo como orden de arriendo ahora, pero el contrato de corretaje existe como orden de arriendo u orden de venta y para ambos aplican los mismos preceptos legales. ¿Ya? Ahora, considerando la tecnología que existe hoy en día, actualmente también se puede acreditar el contrato de corretaje a través de comunicaciones enviadas y recibidas por correo electrónico u otra forma electrónica de comunicación. Chat de Messenger, WhatsApp, Instagram, etcétera, por donde sea que usted se haya comunicado con la otra parte, ¿ya? Ahí hay un ejemplo, de hecho, de una causa, por eso sale el rol tanto, en donde se menciona que se presentó un documento electrónico y se cita a cierta cantidad de días a las personas de audiencia porque se acepta como medio de prueba, ¿ya? Cuando se menciona una causa, ya sea en este curso o en cualquier parte, es porque es un ejemplo real que existió en una situación así. ¿Ya? Por eso sale el rol de causa. Y aquí vamos a mencionar ejemplos de órdenes de arriendo, ¿ya? O contrato de corretaje. Aquí pueden ver uno mío, ¿cierto? En donde se menciona lo primero, obviamente no lo vamos a leer textual. Yo les voy a mencionar lo que les dije recién, qué hay en cada artículo. Después ustedes obviamente pueden revisar el PPT y leer. Lo primero es individualización de las partes, donde se ve quiénes son las partes involucradas con la información mínima que pedíamos, que era nombre, estado civil, ¿cierto? Nacionalidad, dirección, cédula de identidad, contacto, ¿ya? Después viene el encargo, donde dice, mediante la presente orden de arriendo, el arrendador encarga al corredor. Ahí está él aceptando expresamente que le está dando este encargo al corredor para que lleve la propiedad. Y a su vez, en este artículo está la individualización de la propiedad, donde se menciona dirección, dónde queda, si tiene estacionamiento o no, etc. Después de esto viene otro artículo donde se menciona la comisión, ¿ya? Perdón, el precio de arriendo de la propiedad y el tiempo que quiere que dure el contrato el dueño. Después viene el plazo que va a durar este contrato de corretaje. Después, en el artículo 4, viene explícita esto que mencionábamos de que él puede revocarlo cuando desee. En el quinto dice cuánta es la comisión que va a pagar él, que en este caso se menciona que es 50% más IVA porque es una empresa. En la sexta dice que es no exclusiva, es decir, él puede tener otros corredores que mencionamos que tenía que ir en el contrato de corretaje. En la 7 dice que él también puede aceptar o rechazar a potenciales arrendatarios, van a depender de la evaluación que él le dé. El octavo, él declara que es dueño de esta propiedad y que va a presentar el certificado de dominio vigente que se solicita. Y el artículo 9 es algo que se suele colocar en todos los contratos, en donde uno estipula un domicilio jurídico en caso de que hayan problemas en este contrato. No sé, él no me quiso pagar, yo lo quiero demandar, ¿cuál va a ser nuestro domicilio jurídico? Y aquí establecimos la ciudad de Viña del Mar, ya porque es la que él quiso.
a pesar de que él tiene dirección, bueno, él puso la dirección del departamento que arrendaba en su contrato, quizá él vivía en Viña del Mar de verdad, entonces estableció que era en Viña del Mar. ¿Ya? Un contrato de arriendo, orden de arriendo súper simple, súper corta. Estas son las condiciones que se establecen, recordando que este es una gestión sin administración de propiedad, por eso es muy corto, ¿ya? Después, en otra clase, vamos a ver un contrato con administración de propiedad y que ese es mucho más largo, ¿ya? Este, como uno busca al arrendatario, hace el contrato, se firma, se entrega, chao, es así de corto porque estas son las condiciones que uno va a tener en esta gestión de arriendo, ¿ya? Ahora, yo les voy a subir igual en los insumos un borrador de una orden de arriendo para que tengan igual, ¿ya? Obviamente tengo que sacarle los datos personales y todo, pero va a haber un borrador. Y aquí hay dos ejemplos utilizados por otras corredoras que en general a veces las mandan a hacer así, llegar y llenar. A mí, por lo general, no me gusta este tipo de órdenes de arriendo porque suelen ser muy restrictivas con la información. Puede que te falte algo que no está ahí, o hay realmente muchas cosas que dejar en blanco. Entonces yo prefiero el que uno va a editar. Pero cada persona obviamente tiene su gusto o como quiera trabajar administrativamente. ¿Alguna duda, consulta, comentario hasta el momento? Sí, justo eran los últimos. ¿Alguien, alguien? Esa era la última diapositiva de ahora, por si acaso. Alcanzamos justito el día de hoy. Ya, como nadie tiene preguntas, les voy a recordar, ¿cierto? Que les voy a activar en un rato más la tarea remedial para quienes quieran hacerla, que no es obligatoria, que es voluntaria, pero quien la haga debe asumir el resultado. Es el 30% de la nota de la prueba. Ya, la próxima clase continuamos con el flujo de arriendo donde hayamos quedado. Mañana hay quiz al inicio y después clase, ¿cierto? Recordando que el quiz es no evaluado. ¿Ya? Y eso. Las clases de hoy van a estar separadas en 3 videos, tal cual como están las lecciones en el portal. Primero va a haber un video de la revisión de la prueba, después uno de arriendo por temporada y luego uno de comienzo del arriendo. ¿Ya? Mañana, si no me equivoco, vamos a ver evaluaciones prospectos. Si no es mañana, en la siguiente clase. Les aconsejo no faltar a esa, porque esa es la que en general la mayoría de las personas colapsa. Por tanto, papel que hay que revisar y que se revisa. ¿Ya? Y eso sería todo por hoy. ¿Alguna consulta a alguien? Si no, para detener la grabación. Ya. Los PPT ya se encontraban cargados, los dos de hoy, en el portal. No sé si alguien los revisó y los vio antes, pero como siempre ya estaban cargados. Así que como ya descubrí que sí alcanzamos a ver esto hoy día, también voy a subir el de mañana. ¿Ya? Y eso sería entonces. Voy a detener la grabación.